¿no? Eso es lo bueno de esta tecnología. Ok, bueno, pues vamos a tener la clase del día de hoy y justamente vamos a empezar un nuevo taller, ¿ok? Un nuevo taller que va a ser nuestro taller de los días miércoles, que ¿cómo se llama? Renovando mi compromiso con Dios. Bueno, ahí le faltó un con, pero es renovando mi compromiso con Dios, ¿ok? No me había dado cuenta. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues como te había dicho, la verdad es que este ha sido un tiempo complicado para todos. Y si una de las áreas que se ha visto más afectada también ha sido nuestra vida espiritual. Yo sé que al principio era muy padre el poder descubrir nuevas alternativas de cómo acercarnos a Dios, cómo acercarnos a la iglesia. No sé si recuerdas la primera sesión de Zoom y fue padre ir descubriendo, oh, mira, vamos a descargar esto, hermano. Sí, ¿y cómo le hago? Y si le pico aquí, sale esto. Pero ya después, poco a poco, se fue desgastando. Quizás tú tenías charlas de manera virtual, pero después ya empezaste a faltar. Y ya dijiste, ya no importa. Igual y ya veo mi clase luego, igual y no me conecto. Y así poco a poco pudimos ir dejando muchas cosas, pero justamente este taller, esta serie de clases es para que podamos renovar ese compromiso que hicimos un día, un compromiso que hicimos con Dios. Y te quiero compartir esta escritura que va a ser como esa base. Fíjate, dice 2 Corintios 4:16. Y me gusta porque aquí, pues yo creo que a varios nos vamos a sentir identificados. Dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y bueno, aquí hago un pequeño comercial. Casi es mi cumpleaños, hermanos, por si no lo sabías. El 1 de mayo es mi cumpleaños. Entonces, pues ya ahí te dejo el comercial. Pero sí se siente, ¿no? Poco a poco. Todavía me siento joven, pero cada vez un poquito menos. ¿Y qué dice la escritura? Que por fuera nos podemos ir desgastando. Yo creo que en este tiempo también ha pasado. Ha habido muchos cambios por fuera. Pero ¿cuál es, o qué es la parte increíble? Pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Y eso es lo especial de este tipo de clases, de este tipo de series, de talleres, que nos podemos ir renovando por dentro día con día. Se me hacía muy interesante. El otro día, en uno de esos tiempos de oración que teníamos, un hermano nos comentaba, es que luego a los que entramos nos dicen, no falten y empieza el regaño, ¿no? ¿Por qué faltan a sus reuniones? Y era como, pero si yo sí estoy aquí, diles a los que no vinieron. Ok, espero que este taller no lo veas de esa manera, sino más bien que lo tomes tú, no porque eres el que está mal, sino porque renovar es poder recuperar justamente eso que ha fallado, eso que se ha desgastado un poco. ¿Sí me explico? No lo veas como un regaño, como una reprensión, como ya les dijeron que yo ando así. No, te lo digo porque a todos nos ha pasado esto y necesitamos renovarlo. Y si tú lo renuevas en ti, también ve y predícaselo a los que también están quizás con otras necesidades más fuertes que tú, que ni siquiera están acá y no están escuchando. Yo creo que tú puedes ser un instrumento muy útil para que ellos también puedan escuchar este mensaje. Pero podemos empezar aquí tomándolo nosotros y luego para los demás. ¿Ok? Entonces, nuestra primer clase se titula ¿Soy o no un discípulo? Fíjate, una pregunta importante. ¿Soy o no un discípulo? No sé si te la has preguntado en este tiempo. Quizás son de esas cosas que ya damos por hecho. Y hoy puedes decir, pues claro, porque me conecto, o no sé, pero vamos a ver un poquito si realmente lo hemos sido o lo estamos siendo. Y para ello te pido que me contestes ahí en el chat estas preguntas. Esta es muy importante. ¿Qué te define como un discípulo? A ver, escríbeme ahí en el chat. ¿Qué te define como un discípulo? Y aquí te voy a leer. ¿Qué cosas son las que, si eres o no eres, qué es lo que sí define que seas o que no lo seas? ¿Qué te define como un discípulo? A ver, ahí te leo, por favor participa, escribe algo, el estilo de vida, el poder ser hija de Dios, que soy un aprendiz de Dios, el hablar con la verdad, la obediencia,
tener fe. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué cosas son las que te definen mi relación con Dios? Mis hechos. Ok. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, pues una pregunta quizás un tanto sencilla que la hemos escuchado o estudiado algunas veces. ¿Qué es un discípulo? Bueno, ahí dice mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús, tener un corazón dispuesto, aprender el señorío de Jesús. Y a ver, ahora te pregunto, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz de Dios, un aprendiz de Jesús, un aprendiz. Yo creo que eso ya lo tenemos un poquito más claro. Un ejemplo vivo, un seguidor de Jesús. Ok, gracias por siempre participar. Saben que a mí me gusta que sea un poquito más interactivo. Y pues nunca está de más el poder recordar algunas cosas, ¿no? Porque vamos a ver si sí lo somos o no lo somos, pero ¿qué somos? ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz, obviamente, un seguidor. Y fíjate, unos conceptos que pude estar estudiando en estos días es alguien que sigue a Jesús y sus principios. Obviamente aquí ya nos estamos enfocando un poquito más en ser discípulos de ¿quién? De Jesús. Pero no sé si te habías dado cuenta de un detalle muy importante, que cuando Jesús dijo, vayan a la gente de todas las naciones y háganlas, ¿qué? Mis discípulos. No pidió, háganlas sus discípulos. ¿Sí te habías dado cuenta de ese pequeño, gran detalle? Que Jesús no dijo, vayan a la gente de todas las naciones y háganlas sus discípulos. Discípulos de Pedro, discípulos de Juan, de Santiago. No, ¿verdad? Dijo que de quién iban a ser discípulos, de Jesús. Entonces también un discípulo es alguien que no sigue a otro maestro, que solamente va a seguir a Jesús. Y aquí es donde podemos empezar a reflexionar un poquito en nuestras vidas. La verdad es que cuando ya tenemos mucho tiempo como cristianos, como bautizados, podemos empezar a seguir otras ideas. Porque dices, el Evangelio de Marcos, ya lo leí como 20, 30 veces. Pero este libro de este brother, de esta hermana, esto sí es la novedad. Y esto sí es maravilloso y esta enseñanza nunca la había recibido. Hey, ten cuidado de quién eres discípulo. Si el brother, la hermana que escribió ese libro te lleva a Jesús, increíble, porque así puedes profundizar y esos libros son buenas herramientas. Pero si te empiezas a nada más meter en el pensamiento de alguien, ten cuidado, porque el llamado a ser un discípulo de Jesús es que no sigue a otro maestro. Es que hay un hermano que siempre me ha animado mucho. Qué bueno que haya buenos ejemplos. Pero, ¿quién es al que yo sigo? A Jesús. ¿De quién constantemente necesito estar escuchando sus enseñanzas, su estilo de vida? De Jesús. No te conformes nada más con ver un poquito una clase, con seguir a un hermano que es increíble porque todavía le falta, no es Jesús. Qué bueno que nos pueda reflejar unas cosas, pero no podemos cansarnos de seguir a Jesús porque ese es uno de los puntos importantes. Discípulo, un aprendiz, un seguidor de Jesús, no de otros maestros. Y piensa, el día de hoy, ¿eres o no un discípulo de Jesús? Espero que así sea, que no sea un discípulo de la Iglesia de Cristo, lo que me enseña la Iglesia de Cristo, lo que me enseñó mi discipulador, lo que me enseñó un líder de la región antes, o el nuevo, o el que sigue, o el que más me gusta, sino siempre Jesús. ¿Ok? Te tengo otra pregunta importante. ¿Qué crees que sea más importante? ¿Ser o hacer? Esta es una de las cuestiones que quizás ha salido muy actual. Sí lo has escuchado en varias clases. ¿Qué es más importante? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que sea más importante? ¿Ser o hacer? Ser. ¿Qué más? Ser. Ok. Ahorita vamos a ver con las escrituras, a ver qué descubrimos por ahí. Yo te voy a dar mi punto de vista también, pero vamos a ver qué dicen las escrituras. Y vamos a nuestro primer punto, apenas sí, pero no te preocupes, ahí vamos, que es el llamado. Creo que podemos, y para
o lo principal es regresar al principio. Ese momento cuando fue un llamado a ser un discípulo, para saber si sí lo seguimos siendo o no. Dice así Lucas 9, 23 al 27. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El llamado de Jesús dice que se dirigió a toda la gente. Entonces todavía no eran sus discípulos. Si alguien quiere, recuerda, renovando mi compromiso con Dios. Nadie te obligó. Si alguien te obligó, espero que haya cambiado tu mentalidad o que ya lo hayas tomado por tu propia cuenta o que seas muy honesto y digas, alguien me obligó. Porque aquí no es de obligar a nadie. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo y de manera voluntaria, ¿sabes qué? Sí implica cosas. No es nada más así al aire. Y aquí veo 3. ¿Qué dice la primera? Que se niegue a sí mismo. ¿Eso a qué te suena? ¿Hacer o hacer? Híjole, es bien difícil. Bueno, a mí se me hace muy complicado separarlo, por eso ahorita vamos a ver eso. Pero dice primero que se niegue a sí mismo. Estamos comprobando si sí somos o no somos discípulos. ¿Cómo estás en esta área? ¿Crees que el día de hoy te sigues negando a ti mismo o cada vez te das más privilegios? Porque como llevas más tiempo aquí en la iglesia, ya te puedes dar el privilegio de hacer esto, el privilegio de hacer lo otro, o ya entra mucho la mentalidad del día de hoy que es me lo merezco. Te lo puedo decir a mí personalmente esa frase y cuando la leo a veces en las redes sociales de los hermanos y todo, me causa mucho ruido porque es me merezco que me traten bien, me merezco tener la felicidad total, me merezco riqueza, me merezco un buen amor, me merezco, hey, ¿te acuerdas? En algún momento tuvimos una clase que se llamaba así, me lo merezco, porque vimos que siendo pecadores realmente lo que merecemos es otra cosa de la que Dios nos da. Dios es muy bueno, pero a veces sí nos podemos poner así, ¿por qué ya no me toman en cuenta? Si yo me lo merezco, yo quiero, yo necesito. El llamado de un discípulo es que se niegue a sí mismo, que ya no piense tanto en él, sino que piense en su maestro, en Jesús. Piénsalo. ¿Ya te has dado permisos o sigues en esto? Número 2, lleve su cruz cada día. La disposición de sacrificar por su maestro. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Murió. Estuvo dispuesto a sufrir por ti y por mí. ¿Qué tanto estás todavía dispuesto? Te lo mencionaba un poquito el domingo. A veces ya no estamos dispuestos ni a pararme temprano, ni a agarrar la Biblia un ratito, ni a orar, ni a ver a un hermano en la semana para platicar, para confesar, para ver cómo está, para ayudar a alguien. Estoy de acuerdo y te lo he dicho muchas veces. Yo creo que el estilo de vida cambia, que ya no es lo mismo cuando eras un universitario y ya no debes de tener el mismo ritmo de cuando eras un universitario. Estoy totalmente de acuerdo. Los universitarios sí, ¿eh? Aquí veo a varios, ustedes sí sigan con ese ritmo. Pero si ya creciste, ya no tienes que llevar el mismo ritmo. Ya tienes a tus hijos, quizás ya están más grandes, quizás ya tienes menos tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo que no vas a vivir de la misma manera. Pero ni siquiera ver a un hermano, ni siquiera tú pararte a orar, ni siquiera leer unos versículos de la Biblia, eso ya no depende de ese estilo de vida. ¿Todavía estás dispuesto a sacrificar, a llevar tu cruz por Jesús? ¿A hablarle a alguien del evangelio? Algo que quizás no se te da naturalmente. Piénsalo. Es el segundo punto. Tercer punto, y me siga. Que constantemente estemos aprendiendo de los pasos de Jesús y los estemos tomando. O, ¿cuál es la otra opción? Que digas, eso ya no. Hasta aquí llega mi compromiso contigo y soy discípulo, pero en esto sí, en esto no. Ese es un riesgo que podemos correr todos con el pasar de los años. ¿Eres o no un discípulo? ¿Qué dice Jesús más adelante? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Nuevamente el llamado es a cambiar, a perder quizás nuestra vida por el reino, por seguir a Jesús. Y fíjate, aquí te quiero poner un ejemplo. No sé si alguien de aquí tuvo algún juguete de estos, la verdad, yo no. Pero los he visto ahí a veces en un video de YouTube o algo, estos muñecos que los jalas y los estiras y no se rompen. Traían miel o algo así por dentro. ¿Por qué te pongo esto? Porque fíjate, a veces pienso que como discípulos podemos estirar tanto de hasta dónde puedo llegar, ser yo mismo y ser discípulo. Y cada vez le estiramos más y decimos, a ver, quizás antes, cuando yo me bauticé, dije, yo no voy a tomar ni una gota de alcohol. Pero después dijiste, sí puedo. Y ya le subiste, y ya le subiste, y ya le subiste. Y sigues estirando, a ver hasta dónde puedo llegar y seguir siendo un discípulo. A ver cuánto puedo faltar a la iglesia y seguir siendo un discípulo. A ver hasta cuándo puedo estar sin leer y sigo siendo un discípulo. Y lo estiras y así como ese muñeco. Cuando podría ser al revés, a ver cuánto puedo cambiar a la estatura de Cristo. A ver cuánto puedo seguir dejando cosas por Dios. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado que de repente trato de estirar hasta dónde puedo ser un discípulo y seguir siendo yo, cuando el llamado de Jesús es perder tu vida para ganarla en Él. ¿Qué tal que el día de hoy cambiáramos nuestra mente y nos estiráramos cada día más para ser como Jesús? No al revés. Porque ese es el llamado, hermano. Estamos viendo hoy si somos o no somos discípulos. ¿Ya lo conoces? Sí. Pero dime si no te sientes identificado un poco con esto que te estoy diciendo. Yo te lo digo porque yo así me he sentido. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto puedo estirar y seguir siendo yo y ser discípulo? Yo creo que ese no es el camino que Jesús nos estaba diciendo ahí. Hay que tener cuidado. Y estoy poniendo ese ejemplo nada más, pero piensa en tu vida y piensa en qué cosas tú has sido así. Mejor hay que estirarnos para ser cada vez más como Jesús. Número 2, hacer su voluntad. Ya vimos lo primero, que es la base que nos dijo Jesús, que si queríamos ser discípulos implicaba esas cosas. Pero fíjate, otra escritura que te quiero leer, dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace, acuérdate, ¿no? Cero hacer, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Una escritura que siempre me ha causado temor. Siempre me ha causado un miedo de decir, yo no quiero llegar el día final y que me diga, yo no te conozco. Que diga, Señor, yo me bauticé desde joven, serví en la alabanza, dirigí una región, Señor, ya me tienes que reconocer y me diga, yo no te conozco. Ese es algo fuerte, es algo muy fuerte que todos podemos experimentar. ¿Cuál era la razón principal de este pasaje? Que había falsos maestros, falsos profetas, que enseñaban muchas cosas, que invocaban el nombre de Jesús, pero que no estaban cerca de Dios, que no estaban cerca de Jesús. Y podemos decir, sí, esos falsos maestros hay que apedrearlos, hay que descubrirlos. Pero en nuestra vida cristiana, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Por qué estás aquí? Yo creo que esto apela mucho a la sinceridad del corazón. Hablábamos un poquito el domingo y este domingo vamos a hablar nuevamente. Yo creo que es un tema que Dios nos está llamando a la región Azcapotzalco a poder transformar la sinceridad en el corazón. Porque dice, muchos dirán, ¿no? Señor, Señor.
y que se hicieron cosas. Quizás muchos de estos profecías, milagros eran reales, pero no eran con la intención. Podemos hacer muchas cosas, pero al final se va a revelar por qué lo hicimos. ¿Cuál era la intención de hacer esto? ¿Cuál es la intención que estés aquí? ¿Pasar lista? Perfecto, ya tienes tu palomita. ¿Cuál es la intención de ir a la reunión? Que te vean y digan, wow, ahí anda. ¿Cuál es la intención de que leas? Decirle a otro, ponte a leer. ¿Cuál es la intención de que ores? ¿Cuál es la intención de ofrendar? ¿Cuál es la intención de alabar? Porque si no lo haces con el corazón verdadero, sincero, nos puedes engañar a todos, pero a Dios no. Y el día final se va a revelar por qué lo hacías. Entonces, fíjate cómo aquí se habla de hacer. ¿Ya te diste cuenta? Dice solamente el que hace la voluntad. Entonces, cero hacer. Porque al final también, ¿cuál es la condena? Hacedores de maldad. Ok, aquí quiero que recordemos un poquito cuál es la voluntad de Dios. A ver, ahí escribe en el chat, porque dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Qué cosas son voluntad de Dios que hacemos? A ver. Recuerda. Sí, ya te mencioné algunas. Sí alabamos porque es voluntad de Dios. Sí ofrendamos porque es voluntad de Dios. Sí nos reunimos porque es voluntad de Dios. Somos obedientes. Amén. ¿Qué más cosas son voluntad de Dios? Llevar el mensaje también es voluntad de Dios. Ser servicial. Amén. Obediencia a sus mandamientos. Amén. Necesitamos renovar, recordar esas cosas porque es la voluntad de Dios. Reprender con ánimo. Amén. También amar y también animar, ¿no? Que sigamos sus preceptos, ok, reconocerlo. Ay, ya no vi, es que le quito hacer discípulos, amar a nuestro prójimo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ven? Ahí está. ¿Qué necesitamos? Hacerlo. Hacerlo. Amén. Recuerda esta escritura, con palabras bonitas no se va a llegar. Me encantó una frase, ya no la escribí aquí, pero dice, las palabras bonitas no pueden ocultar el lugar de las obras verdaderas. Podemos decir, Señor, Señor, y no hacer nada también. Yo soy muy discípulo, yo soy muy cristiano, aleluya, amén, Jesús, te amo, y no haces absolutamente nada de la voluntad de Dios. Creo que podría ser de los que lleguen al final y diga, aléjate de mí, yo no te conozco. Entonces, ¿qué necesitamos? Sinceridad. Y eso tú trabájalo con Dios, de verdad. Ahora algo que procuro hacer en los tiempos que paso de discipulado es, yo veo una cosa, pero yo no soy Jesús para conocer el corazón, para conocer totalmente tu corazón. Y yo les expreso a los hermanos, ¿sabes? Esto es lo que tú me haces ver, esto es lo que yo estoy viendo, y si no es, ten cuidado. Si es, increíble, pero si no es, fíjate lo que a mí me estás dando a entender. Entonces, trátalo. Si es increíble, ¿no? Y está tranquilo. Pues eso es, y eso me estás dando a entender, cuadra. Pero si me estás dando a entender algo que realmente no, arréglalo con Dios, porque puedes quedar bien conmigo, pero puedes estar mal delante de Dios. Y fíjate, ¿te suena también esta escena? Un poquito, mamá, papá, o no sé si tú eras de esos niños que andaban ahí corriendo y dando lata. ¿Y qué tal que de repente se te acerca tu hijo y te dice, mamá, te quiero mucho, te amo, mamita chula, preciosa? Y le dirías, yo también, pero quisiera que me lo demostraras con un buen comportamiento, recogiendo tus cosas, no pegándole a tus hermanitos. Amén, qué bueno, y Dios nos va a amar como somos. Pero creo que es importante que también nosotros demos esos pasos, que también le demostremos a Él que lo amamos con nuestras acciones, que podamos
Sí, yo creo que van ligados. Ya pusieron ahí, ya cambió un poquito el concepto, ¿verdad? Ser para hacer. A veces va a ser hacer para hacer también. O sea, yo creo que van muy ligados. Y te dije que te iba a dar mi punto de vista. Creo que es muy difícil separarlo. Porque si nos esperamos hasta que realmente sea la persona más amorosa, hasta ese día voy a amar, creo que va a ser complicado. Yo creo que tienes que amar y vas cada vez a ser más amoroso. Pero también, si eres amoroso, pues haz acciones para seguir amando. Pero piensa un poquito en este ejemplo. Yo creo que estamos en en un buen momento para también tener acciones que muestren que amamos a Dios, que estamos con Él. Recuerda, entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos. Y por último, permanecer. ¿Ven? ¿Estamos acá? Sí, me gusta, ya vi que sí me gusta más el presencial. Ok, pero permanecer. Dice así, acuérdate, estamos viendo y espero que ya vayas tú haciéndote tu propia autoevaluación. Si estás haciendo lo que vimos en la primera escritura, ¿cómo estás en esto de la segunda y al final en esta última? Dice Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? No sé si te diste cuenta. Son fruto y permanecer. Ahorita vas a ver cómo tiene un cierre increíble esta parte de la escritura. Pero ¿cuál es otra de las cosas que podemos preguntarnos si somos discípulos o no? Dar fruto. Dar fruto es una de esas evidencias que alguien es un discípulo. Que dice, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué va a pasar? La corta. Dios es radical. Si nosotros no estamos produciendo nada bueno, frutos espirituales, frutos evangelísticos, ¿cuál es el riesgo? Que nos corte. Sí, también va a pasar algo, dice la poda, para que dé más fruto todavía. Va a pasar tiempos complicados, la va a limpiar, le va a dedicar un tiempo para quitarle esas impurezas, esas asperezas, pero para que pueda dar algo mejor. Qué increíble. ¿Dónde estás? ¿Cuál es el secreto, la clave? Permanezcan en mí. ¿Tú quieres dar frutos? Permanece en Jesús. Ahora ya cuadra, ¿verdad? ¿Por qué me dicen tanto que lea? ¿Qué les importa que lea o que no lea? Porque solamente así vas a permanecer en Él. Porque así sus enseñanzas van a permanecer en ti. ¿Por qué me dicen tanto que ore? ¿Qué no ves que no tengo tiempo? Bueno, pero es que solo así vas a permanecer en Él. Así vas a tener una relación estrecha con Él. Y así no vas a ser cortado. Vas a poder dar más fruto. ¿Te falta dar frutos? A mí me falta. No sé a ti. Pues necesito estar más cerca. Dice, ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Esa es una realidad. Si quieres dar frutos espirituales, no lo puedes hacer lejos de Jesús, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Y cómo termina esta escritura? Bueno, este pedazo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Amén. ¿Quieres dar fruto? Ahí está el secreto. Permanece en Jesús. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si pensabas que esta escritura no cuadraba mucho con el tema de ser o no ser discípulo, sí cuadra y demasiado. No es opcional. Si alguien no da fruto, no está mostrando que es un discípulo. Porque sí dice,
¿Quieres darle gloria a Dios? Da mucho fruto. ¿Cómo? Permaneciendo en Jesús, estando cerca de Él, siguiendo sus pasos. Y así vas a demostrar que eres un discípulo. ¿Es fuerte? Yo creo que sí. Piénsalo. En estos 2 años, ¿has dado fruto? ¿O ha sido puros frutos de cosas malas? ¿Qué tanto estás permaneciendo en Él? ¿Qué tanto estás siendo un discípulo? Y ya, terminando, no sé qué tan futboleros sean acá, ¿no? No nos hemos ido nunca a jugar ni nada. Pero ¿te has puesto a pensar un poco que no es lo mismo ser un aficionado que un jugador? Cuando el aficionado piensa en tu equipo favorito, y si eres del Cruz Azul lo vas a entender más. ¿Qué tal cuando ya van 7-0? Hay muchos aficionados que dicen, ya no me quedo. Todavía faltan 20 minutos para estar aquí, ya no van a hacer nada estos cuates y se empiezan a ir y ya no, pues ya, se van y se olvidan, ¿no? Se van a sus casas, quizás un ratito se quejan, y ay, mi equipo, maleta, y ya hasta ahí queda la cosa. El jugador se queda hasta el final. Y el jugador aguanta que el entrenador le diga, ¿sabes qué? Estuvo pésimo el partido. Tiene que estar ahí soportando todavía esos 20 minutos y sigue y sigue y sigue. Piénsalo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué eres el día de hoy en la iglesia? ¿Eres un creyente o solamente un practicante, perdón? ¿En qué lado estás? ¿De un aficionado o de un jugador? Alguien que solo está viendo y solamente está criticando y está diciendo, hey, esto ya se puso feo, esto ya no me gusta, entonces mejor ya me voy. ¿O eres ese que dijo, yo te voy a seguir, Jesús, aquí y voy a estar en los buenos tiempos y también en los tiempos malos y retantes? Porque hay muchos que creen y estoy seguro que aquí todos creen, pero ¿cuántos practican realmente lo que Jesús enseñó? ¿Quiénes son jugadores? ¿Qué estás haciendo el día de hoy en la iglesia? ¿Qué estás haciendo hoy en el reino? ¿Qué estás haciendo por Jesús? ¿Qué estás haciendo por Dios? Recuerda, si no, puede ser una de esas ramas que se corte y simplemente se queme, porque no está pegado, porque no es parte, simplemente decidió seguir su camino. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Eres o no un discípulo? ¿Eres un creyente o eres un discípulo? Si hoy te diste cuenta de algunas cosas que dices, creo que no lo estoy siendo, pues es un buen momento para renovarlo. Amén. Aquí tenemos el deseo mismo de Dios, que nadie se pierda, que todos se salven. Esto no es para cortar cabezas y el que no quiera que se vaya. No, estamos aquí para ayudarte, pero necesitas reconocer en el estado en el que estás. Y si quieres seguir siéndolo, amén. Creo que hay muchas personas dispuestas a ayudarte, a renovar esto, a nuevamente que veas que es ser un discípulo. Si no quieres, pues también creo que es momento que seas honesto y veas en qué lugar estás, porque si no, solamente te estás engañando tú solo. Y te advierto que si es así, al final llegarás y dirás, Señor, Señor, me conecté a todas las reuniones de Zoom y quizás te pueda decir, yo no te conozco. Hermanos, pues estamos en esta serie iniciando